buenas tardes, tengan todos ustedes. Comenzamos una semana más de transmisiones. Es nuestra tercera semana. En el día de hoy vamos a presentar lo que es la terapia deglutoria con la doctora Ángela Susana Herrera Bandín. El día de mañana tenemos el manejo de la atrofia muscular espinal, que va a ser la transmisión desde Costa Rica. El miércoles tenemos la terapia respiratoria con la doctora Ana Lilia. El jueves tenemos un encuentro de chavos, de chicos, con el psicólogo José Carlos. Y el viernes tenemos una convivencia internacional, la primera convivencia con Latinoamérica, con varios países de Centro y Sudamérica. Estén atentos a todo lo que son las bases y para que se vayan preparando todos esos chiquillos y se conecten siempre con la ayuda, con el apoyo de un adulto. Doctora, muy buenas tardes, bienvenida. Hola Diana, muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar aquí con ustedes. Gracias, gusto en saludarla. Pues voy a hacer una pequeña reseña del trabajo de la doctora y qué es lo que hace. La doctora Ángela Susana Herrera Bandín es médico especialista en audiología, otoneurología y foniatría. Trabaja como médico foniatra y profesora clínica del Instituto de Rehabilitación del Hospital Zambrano Elion en el Tec Salud, aquí en Monterrey, exclusivamente dedicada al diagnóstico y tratamiento de los pacientes de los padecimientos de deglución, voz, habla y lenguaje. Está certificada por el Consejo Mexicano de Comunicación, Audiología, Otoneurología y Foniatría. Fue titular y adscrito de la Asociación Mexicana de Comunicación de Audiología y Foniatría, miembro fundador de la Sociedad Mexicana de Disfagia, miembro del Colegio de Otorrinolaringología y Cirugía Servicio Oficial del Estado de Nuevo León, y la certificación en terapia neuromuscular para disfagia congénita. Bienvenida de nuevo, doctora. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Creo que hay muchas dudas en cuanto al manejo. Dar usted una pequeña charla de 30 minutos aproximadamente, y de ahí vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas. Si hay alguna que esté sobre la marcha, le levanto la mano para que en ese momento a lo mejor explique a lo mejor detenidamente ahí y no esperar la contactación, ¿verdad? Bueno, pues muy bien. entonces confianza de comenzar. Ok, gracias a ustedes. Bueno, quisiera primero pues agradecer a ustedes, a la Fundación de Atrofia Muscular Espinal por haberme invitado, a Diana. Muchas gracias por la confianza y la invitación, y pues poderles compartir pues mi trabajo, lo que me apasiona, lo que me dedico. No sé si se escucha bien, si me pueden decir. Yo sí, déjame ver, a ver si hay algún mensaje, Javier. Nada más para checar. Perfecto, muy bien. Bueno, pues muy bien, pues yo soy, muchas gracias por la presentación. Soy la doctora Ángela, me dedico exclusivamente al diagnóstico y al tratamiento de la disfagia orofaringia, problemas de voz, de deglución y de habla. Y bueno, pues a modo de introducción, esta enfermedad, este padecimiento, que pues es muy importante que conozcamos tanto los médicos como la comunidad. La atrofia muscular espinal, voy a dar una muy breve introducción porque yo sé que pues, ustedes son familias que conocen muy bien el tema. Pues es una degeneración de las neuronas motoras que se encuentran en la médula espinal, y esto va a tener las manifestaciones de debilidad muscular, atrofia muscular progresiva y una parálisis de los músculos que estén involucrados. Sabemos que tiene una herencia autosómica recesiva, que la prevalencia es como de 1 de cada 6,000 a 1 de cada 10,000 recién nacidos vivos, y que, bueno, en México probablemente hay una prevalencia que no conocemos, y esto es porque no tenemos tanta información
de los casos, porque los médicos probablemente no tenemos toda la visión para hacer el diagnóstico y quedan nuestros pequeños y nuestras familias sin el diagnóstico. Por eso es que es importante la difusión. Y sabemos que es una mutación que sucede del brazo largo del cromosoma 5. En esa parte del cromosoma existe información genética para hacer proteínas, que son proteínas que van a ser, se llaman proteínas de supervivencia de las neuronas motoras, que es lo que está alterado. Entonces, como ya lo saben bien, hay cuatro grandes clasificaciones, dependiendo de la edad de inicio y dependiendo de las manifestaciones. Podemos tener un tipo 1, un pacientito que empieza con una manifestación de los 0 a los 6 meses. Estos pacientes no consiguen sentarse y ellos van a tener mucho problema para la alimentación y para la deglución. Va a haber bajo tono muscular. Del tipo 2 es una forma ya intermedia, sucede de los 6 a 18 meses de edad. Pueden sentarse, pueden hacer bipedestación, se pueden quedar paraditos con alguna ayuda, pero va a ser difícil realizar la marcha. Y del tipo 3, de los 18 años y medio, 2 años hasta los 17 años de edad de aparición, van a tener una marcha, sí van a poder caminar, pero va a haber una marcha anormal, puede haber escoliosis y algunas contracturas articulares. Y ya del tipo 4, pacientes más adultos, lo empiezan a desarrollar de la segunda a la tercera década de la vida. La marcha va a ser normal, pero van a tener algunas deficiencias motoras. Es por eso importante poder saber esos diferentes grados, esas diferentes clasificaciones, para poder darle el mejor pronóstico a nuestro paciente y que nos ayude a dar un manejo oportuno. Es importante como médicos, como terapeutas, como especialistas y como familia, saber que el diagnóstico se tiene que hacer primero con la clínica, que es la observación de nuestro paciente. Saber que hay una debilidad que puede ser que es simétrica regularmente, que sucede más proximal, en las extremidades que sean lo más proximal, donde la sensibilidad va a estar conservada y los reflejos que nosotros revisamos durante la exploración médica van a estar disminuidos. Vamos a hacer la toma de reflejos y no va a haber estos reflejos y va a haber debilidad mayor en piernas que en brazos, y de la severidad se va a correlacionar con el grado de inicio. Esto no es regla, los pacientes, cada uno va a tener sus manifestaciones muy particulares, pero en general así se va a observar. Es importante saber las cuestiones hereditarias, porque sabemos que es un patrón de herencia autosómica recesiva. Hay que hacer un consejo genético a la familia y hay varios estudios que se harán, que ya probablemente ustedes ya conocen, que ya muchos han pasado por ese proceso de biopsias, toman un pedacito de músculo y vemos cómo están las fibras musculares. Hay algunos cambios que se encuentran ahí. También se mide la conducción de los nervios y dependiendo de los cambios que hay en la conducción nerviosa, se puede hacer el diagnóstico, algunos estudios bioquímicos y estudios cromosómicos que nos van a dar el diagnóstico. Una vez que sepamos que nuestro paciente y nuestra familia tienen este diagnóstico, es importante como médicos tener, primero, que un líder médico pueda llevar a la familia en este camino, ¿verdad? La familia necesita una educación, un consejo familiar, para que conozcan cómo es todo el proceso de la enfermedad, sepan cómo se va a comportar, qué es lo que sucede a nivel del cuerpo, la clasificación en la que podamos tener a nuestro paciente y el pronóstico que nos va a ayudar a planear y prever. Y también información, darle todas las herramientas para que la familia pueda educarse, para que tengan grupos de apoyo, que esto es muy importante. Esto es una base muy importante en la calidad de vida y todo el manejo de los pacientes. Y bueno, dentro de lo médico, intervención del neurólogo pediatra, un neurólogo que esté familiarizado, que tenga entrenamiento en trastornos neuromusculares o problemas neuromusculares, un genetista, un servicio de algún neumólogo o un servicio broncopulmonar que nos ayude en estas cuestiones de
problemas neumónicos y un servicio de nutrición, gastroenterología, y aquí es donde entramos nosotros, foniatra, un especialista en los problemas de la deglución orofaringia, que es de la boca y la garganta, y los problemas del habla que pueden empezar a presentar. También muy importante la rehabilitación física, terapia ocupacional, ortopedia, etc. Ahora bien, de los problemas muy importantes que quisiera yo recalcar en esta plática porque tienen mucho que ver con la deglución, lo primero será la cuestión respiratoria, por la patología o por cómo se comporta este padecimiento. Van a haber alteración en los músculos respiratorios y eso nos va a dar una incapacidad para poder toser. Durante la noche los pacientes pueden tener baja ventilación y por esta debilidad muscular hay un desarrollo pequeño, un escaso desarrollo de la caja torácica y de los pulmones. Esto los condiciona a que los pacientes puedan tener infecciones recurrentes. Y el estar en un estado de infección va a exacerbar o va a hacer más grande la debilidad muscular. Entonces, esto va a ser débil la parte pulmonar y si un paciente está teniendo problema de deglución, la comida, en lugar de ir al esófago, ir al estómago, va a ir al pulmón y provoca inflamación, que es una neumonitis, y con el tiempo provocará una neumonía. Y tendremos casos de neumonías de repetición que ocasionan de que el paciente empiece a respirar muy rápido, que tenga mal manejo de su moco, de sus secreciones, y cuando quiera deglutir, o respira o come. Entonces, ahí va a venir un círculo vicioso de problemas que se van a ir haciendo cada vez más grandes. Ahora bien, los problemas nutricionales, bueno, sabiendo que la enfermedad se comporta como un problema de las neuronas motoras, también en el tallo cerebral, que es el que se encarga de controlar los músculos de la boca y de la faringe y del paladar, pues van a estar alterados. Y eso va a provocar que haya neumonías por alimento que se aspira, así como una aspiradora que llega el alimento y al momento de meter aire, el pulmón jala el alimento y se queda con el residuo en el alimento. También hay algunos otros problemas gastrointestinales, como por ejemplo una alteración en la motilidad gástrica o un reflujo gastroesofágico que viene el ácido del estómago, va a subir a la garganta y provoca irritación de la garganta y eso hace que la garganta se inflame y que ya no sienta cuando se queda la comidita ahí y la comida se nos va a ir. Condiciona que sea más fácil un problema de deglución. Puede haber alteraciones porque no hay el suficiente aporte nutricional del crecimiento, puede haber sobrepeso, bajo peso, lo más frecuente es bajo peso, y bueno, como ya lo mencioné, los problemas respiratorios tienen mucho que ver con los problemas de deglución. Ahora bien, ¿cómo saber que estoy enfrentándome a un problema de deglución? Si mi tiempo de alimentación es muy prolongado, si yo ya me tardo más de 1 hora al comer, eso ya es un foco rojo. Si me canso al comer, si estoy masticando y ya me cansé, ya me quedé a medio plato porque ya me cansé, o que siento que me atraganto o que empiezo a toser durante la ingesta de agua o durante la ingesta de algún alimento, o siento que algo sólido se me queda atorado aquí, o si ya tengo historias de que he tenido neumonías recurrentes, que no sabemos por qué, o fiebres que no sepamos por qué y me está dando piquito de fiebre, eso nos tiene que hacer sospechar. Y también si llega a haber por este problema de que las neuronas de la motricidad que llegan a las cuerdas vocales, alguna de estas se paraliza, las cuerdas vocales nos ayudan a bloquear el paso de la comida a la vía aérea. Si alguna de estas empieza a fallar, por ahí podemos tener un poco de aspiración de alimento hacia la vía aérea. Y puede ser que no nos dé síntomas. A veces no solamente al toser quiere decir que ya el alimento se nos fue por otro lado. A veces los pacientes no tienen
sensación de tos y el alimento se está migrando para el otro lado. Hay muchas formas de tener problema de deglución. Desde el problema de que no puedo tomar la cuchara para llevarla a la boca, ese ya es una cuestión que necesitamos valorar. O si no puedo abrir la boca para poder meter el sándwich o lo que quiero, la sopa, la cuchara con la sopa. O por ejemplo, si mi mordida es débil o si me fatigo mucho en los músculos o por ejemplo, si no tengo el control de la cabeza, entonces cuando tome agua, el agua va a escurrir, o si la cabeza la tengo hacia atrás, si tomo agua, no le voy a dar tiempo a mi paladar a que haga el selle para que la lengua lo mueva, sino que el agua va a escurrir por detrás en la garganta y pueden venir problemas de aspiraciones, de comida a la tráquea. O que no estoy coordinado. Cuando quiero deglutir, empiezo a respirar y empiezo a ver una descoordinación, una falta de la coordinación, una incoordinación de la respiración y de la deglución, pues ahí voy a tener problemas. Específicamente en nuestros pacientes con atrofia muscular espinal, se ha determinado que de los síntomas más, y esto es en todos los tipos, se realizó un estudio de más de 188 pacientes en Países Bajos en el 2019, y se les hizo algunas preguntas, los expertos les hicieron algunas preguntas de los síntomas que tenían, y encontraron que en el 56% de los pacientes iban a tener sensación de atragantamiento. En el 44% de los pacientes iba a haber fatiga asociada a masticación y en el 34% alteraciones de la apertura mandibular y en el 27% alteraciones del habla. Y esto tiene que ver un poco más con algunos pacientes que desarrollan ya algunos síntomas de boca y de garganta, van a tener estos problemas. Entonces es importante poderlos detectar a tiempo. Para el diagnóstico clínico de los problemas de deglución, como ya lo mencioné ahorita, algunas otras cosas que nos deben de encender los foquitos de alerta es de que haya cambiado la cantidad de alimento o la forma de alimentarse. Si mi paciente, mi familiar dejó de comer carne por algún motivo, pues hay que investigar si es que le causaba más problema, si es que le daba sensación de miedo al comer, hay algo que investigar ahí. Si el selle labial no es bueno, si tenemos que algo de la comida se está derramando o saliva que se esté derramando, si hay residuos de la comida en la boca o si algo del alimento se le va por la nariz, como el líquido, por ejemplo, eso también es importante. Si durante la alimentación empiezan a haber cambios en la voz, como un gorgoreo o como una voz húmeda, eso nos tiene que dar también un foco de alarma. Y si tiene dolor al comer o miedo al comer, son de las cosas que tenemos que estar muy al pendiente y preguntar. Pérdida de peso también es una de las otras que es importante. Ahora bien, como médicos, lo que todo médico puede hacer, médico general, médico neurólogo, médico foniatra, es hacer una exploración de la boca, de ver cómo está la cavidad oral, cómo abre la boca, cómo cierra, saca la lengua, mueve el paladar, si hay sensibilidad ahí atrás. En realidad, en nuestros pacientes con atrofia muscular espinal no hay tantos problemas en sensibilidad. Más bien son en cuestiones motoras, pero es importante revisarlas también. Y podemos hacer desde una exploración, desde la enfermera, el terapeuta, el médico, el familiar que esté entrenado, una exploración con el estetoscopio en la garganta para escuchar cómo está la deglución. Si la deglución se escuchan cómo pasa el alimento, cómo se abre y se limpia completamente. A veces en los que podemos escuchar el gorgoreo del alimento que se queda, ¿ok? Entonces es importante que no necesitamos a veces mucha tecnología para poder hacer un diagnóstico de este tipo de problemas. Hay muchas escalas que se pueden aplicar como cuestionarios que yo con todo gusto y por medio de la asociación puedo hacerles llegar estos cuestionarios para que sean aplicados a todos. Son cuestionarios donde nos dice del 0 al 3, ¿cómo te sientes tú al comer fuera de casa?
sientes que te da miedo al comer, sientes que tu problema de comer ha tenido ha impactado en que ya no puedas deglutir píldora. O sea, hay muchas preguntas que dan un puntaje. Y ese puntaje, si es mayor a tanto número, pues hay un riesgo de problema de deglución. Y son escalas que puede hacer el médico de primer contacto, la enfermera, el terapeuta, el familiar, para poder determinar si hay algún problemita que necesite ser checado. Hay muchas escalas, yo les puedo mandar 2 que son las que yo uso en la consulta y con todo gusto ustedes solitos las pueden responder y con gusto las revisamos. Y bueno, dentro de los métodos, el método clínico, el principal, cuando vamos a la consulta por primera vez, es importante ver comer al pacientito. Es importante poder checar con un oxímetro de pulso, que es un aparatito que mide la oxigenación, con nuestro estetoscopio y con nuestros oídos y nuestros ojos, poder checar cómo pasa la comida, que sea un alimento líquido, un alimento semisólido, un alimento sólido, y si hay alteraciones en la voz, si hay cambios en la saturación. Es algo muy sencillo que nos puede dar mucha información. Esto para saber si hay alguna consistencia que nos dé riesgo. Frecuentemente sucede que los líquidos son los que primero nos dan algún problema. Y los sólidos también pueden provocar, o sea, como que los dos extremos, el muy líquido y el muy sólido pueden provocar sensación de atragantamiento y de ahogamiento. Muy bien, entonces aquí es una imagen de cómo hay diferentes tipos de consistencia y que yo tengo que saber que, bueno, tengo que explorar cada una, porque no es lo mismo comerse unos totopos a comerse unas enfrijoladas que vienen suavecitas y los totopos están duros, ¿verdad? Y siguen siendo tortilla al final. Y bueno, pues esos también los parámetros que como médico evaluamos, que son los cambios en la voz, la saturación, y cómo vamos, es un protocolo que usamos los doctores para ir viendo cómo va cambiando cómo vamos teniendo estos problemitas dependiendo de la cantidad de líquido, de pudding que damos. Una vez que ya sabemos que nuestro paciente tiene síntomas, ya tiene una prueba de tamizaje que ya nos da una alerta, que ya hicimos esta prueba desde el consultorio, desde la cama del paciente, ahora viene evaluar por un método diagnóstico, que eso es lo que hacemos los foniatras. Hay varias formas de medir. Este es un estudio que se llama FES, por sus siglas en inglés, pero es una evaluación fibronasoendoscópica, porque es un fibroscopio y entramos por la nariz, tenemos que entrar por la nariz para poder ver la garganta por arriba. Y durante el estudio hacemos pruebas de alimentos y vamos grabando exactamente lo que va pasando. Y bueno, aquí les puse una foto de un bebito para que sepan que no solamente a los adultos, los bebitos también, unos niñitos de 3 años, 3 años y medio, ya podemos empezar a hacer estas pruebas. Y eso es lo que vemos por dentro. Vemos la garganta. Aquí podemos ver en esta parte donde se ven estas cuerdas vocales, son la protección de la garganta a los pulmones. Cuando tragamos, estas se cierran. Esta tapaderita que se llama epiglotis baja y tapa las cuerdas vocales y puede pasar la comida hacia atrás donde está el esófago. Y el esófago siempre está apretado y cuando tragamos el esófago rápido abre, pasa la comida por ahí y se va la comida. Lo que pasa es de que a veces cuando nosotros estamos deglutiendo, la comida no va hacia el esófago directamente y la comida empieza a resbalar y se queda ahí acumulada. Y es cuando la comida puede ir hacia adentro de las cuerdas vocales y quedarse en la tráquea y el pulmón. ¿Ok? Y eso se llama una aspiración o una broncoaspiración, que es lo que no queremos y lo que provoca las neumonías. Con este estudio muy sencillo, yo me puedo dar cuenta si mi paciente tiene riesgo o no de presentar esto. Hay otro estudio que también realizamos los foniatras y es la videofluoroscopía. Esta también se conoce como mecanismo de la deglución o mecánica de la deglución. Se puede hacer con medio de contraste, hidrosoluble con bario,
dependen mucho las indicaciones médicas y nos vamos junto con el paciente a una sala de rayos X. Si se dan cuenta, adaptamos la sillita para que el bebito esté sentado y reciba su comida mezclada con el medio de contraste de la forma más natural. El paciente tiene que estar sentado, tiene que hacerlo natural. No es natural que lo hagamos acostados, a veces se ha hecho acostado, pero lo ideal es hacerlo sentado, porque es lo natural. Y bueno, pues aquí tenemos otra imagen de papitos con el bebé. Se dan cuenta que es un estudio pues muy sencillo, muy práctico. La niñita aquí tiene su sonda nasogástrica y bueno, está preparándose para hacer su estudio. Y este es un ejemplo de una silla adaptada para niños pequeños y niños un poquito más grandes. Y bueno, ¿qué es lo que vemos en este estudio? Pues vemos por rayos X todo por dentro y podemos evaluar cómo está pasando toda la comida. Y vamos a ver aquí un video. Lo voy a adelantar un poco para que lo puedan ver. Y se ve cómo va pasando el medio de contraste. Y en lugar de irse para atrás, que es el esófago, se va para el pulmón. Y el paciente no siente nada. No hay sensación de tos. Y esto es una aspiración silenciosa porque no da tos y es lo que más tememos al momento de la deglución, que hayan aspiraciones silenciosas que no nos demos cuenta y que el paciente siga comiendo y que pasen meses y que sigan las neumonías y que nunca hicimos un estudio de estos. Eso es lo importante. Muy bien. ¿Qué es lo que hay que hacer primero? Ya supimos que mi paciente tuvo un problema de deglución. Bueno, voy a buscar la mejor manera para alimentarlo. Tiene que ser buscando la consistencia que es mejor para él. Si para él no es bueno tomar líquido porque el líquido se le escurre, voy a espesarlo con un polvito especial y voy a hacerlo un poquito más denso, más viscoso para que el alimento pase hacia atrás, al esófago y al estómago. Y voy a hacer, si el alimento sólido le causa problema, pues voy a picar, triturar un poco más la comida y mezclarlo con alguna salsa o algo que nos dé un poco más de consistencia. Y bueno, cambiando la consistencia de los alimentos es un primer paso muy importante. Medidas generales como el tener una buena postura, el no estar hasta atrás y no tomar de la botella directamente hacia atrás, el no distraernos, el no hablar mientras comemos, el tratar de no usar, si tenemos problema con los popotes porque es difícil para nosotros succionar, hay que eliminarlo. Si el paciente puede tomar con popote, se vale darle con popote, pero si esto es un problema, hay que eliminarlo también. Darles de comer con jeringas no es natural, no es adecuado, no es recomendable. Si mi paciente no puede cerrar los labios y al deglutir mantiene la boca abierta, yo quiero deglutir, traten de deglutir con la boca abierta, no se puede. Hacer maniobras que compensen la posición de la boca. O si yo logro determinar por medio de mis estudios que al agachar la cabeza y deglutir con fuerza va a deglutir mejor, pues adelante, hay que usar maniobras que nos ayuden a compensar, que nos ayuden a meter la comida, meterla por la boca, respirar, deglutir con fuerza y respirar así. Hacer las maniobras de deglución pausadas, hacer cada paso de la deglución con pausa. Muy bien. Y la terapia. La terapia en realidad, que es como lo principal, pero no podía pasar a la terapia sin comentarles todo esto, pues es una suma de todo lo que ya vimos. Es una suma de saber qué le conviene más a mi paciente. Son a grandes rasgos ejercicios que nos ayudan a la movilidad, a la fuerza de las estructuras de la boca y de la garganta para poder pasar el alimento directo hacia el esófago. Que nos ayuden a controlar la comida y que no se disperse por la boca y que la lengua la pueda propulsar hacia atrás. Y también nos ayudan algunas técnicas de incrementar las sensaciones, contacto, vibración, temperatura en la boca. Y cada paciente es diferente. Hay algún paciente que que necesita ir a la terapia 15 sesiones, 20 sesiones. Hay otros pacientes que requieren solamente el cambio de la dieta y maniobras en casa. Cada paciente, todo se individualiza porque no es receta de cocina. Cada paciente es tan particular y tiene necesidades tan particulares que todo debe de tomarse en cuenta. ¿Ok? Y lo más importante, entrenar a los papás.
entrenar a la familia para que puedan reconocer los datos del arma, que puedan saber qué hacer en un caso de riesgo, qué alimentos van a comer y cómo le vamos a ayudar a hacer los ejercicios, porque tienen una efectividad si los ejercicios se repiten en breves momentos durante el día, por la patología, por la forma en la que funciona la enfermedad, que altera la enfermedad de las neuronas. No podemos sobrecargar los músculos. Entonces tenemos que hacer pequeños ejercicios durante todo el día. Y desde muy pequeños hasta acomodar la postura, si necesita algún suplemento para la alimentación. Y bueno, vamos a la terapia neuromuscular, que es una de muchas herramientas que tenemos, no es toda la terapia. Vital Steam es una marca, pero cualquier equipo de electroestimulación, si se sabe calibrar bien, si se sabe buscar el tipo de frecuencia de la onda, pueden ayudarnos. Es muy diferente este tipo de corriente eléctrica a la del TENS, que se utiliza para dolor en los músculos. Hay muchos pacientitos míos que me han dicho, yo tengo un aparatito de esos en la casa, ¿me lo puedo poner en la garganta? Y la respuesta es que no. Este tipo de terapia tiene una frecuencia específica, son electroterapia en cuello. Aquí tenemos vasos sanguíneos muy importantes que si se aplican de forma incorrecta pueden provocar desmayos, pueden provocar algunas alteraciones. Entonces tiene que ser una terapia específica para esto. Y se colocan unos electrodos a nivel de los músculos. Aquí hay un huesito que se llama hyoides, que es el que controla el movimiento de la laringe. Arribita de esos músculos se colocan los electrodos y vamos regulando la intensidad de acuerdo a las necesidades del paciente. Nos ayuda a fortalecer los músculos, mejorar el control muscular y reentrenar. Reentrenar al músculo y al cerebro de que cuando reciba la corriente vamos a deglutir con fuerza y vamos creando un patrón que se repite y que va a ayudarle al paciente a hacer automático el reflejo deglutorio de nuevo. ¿Se dan cuenta? Desde muy pequeñitos podemos empezar con la terapia. Cada paciente va a tener sus especificaciones muy concretas y el que tenga una sondita nasogástrica o que tenga una sondita de gastrostomía no contraindica el que podemos dar por boca también. Entonces, si el médico determina que con lo que estamos comiendo por boca no es suficiente, pues tendrá que recomendar algún otro método de alimentación, pero no significa que no pueda seguir comiendo por boca. Será una alimentación mixta. Y bueno, pues desde muy pequeñitos se entrenan a la familia para que ellos mismos puedan dar el estímulo sensorial en boca y pues todo el ejercicio tiene que ser con algo de alimento. Eso es muy importante. Hay muchos ejercicios que a veces los verán en internet, que saca la lengua, sube la lengua, baja y abre, pero en realidad no estamos haciendo el ejercicio de deglutir. La terapia de deglución tiene que ser deglutiendo. Así como la terapia de habla tiene que ser hablando, esta tiene que ser con comida, con consistencias, con sabores. Si el paciente no tiene la posibilidad por el problema de disfagia que sea muy severo, podemos dar algunos sabores y limpiarlos, pero ya hay un estímulo de frío, de sabor, de algún estímulo sensorial. Ese es un modelo de los equipos donde nosotros vamos regulando la intensidad del estímulo, el tiempo de impulso, cuántos impulsos por minuto, y hay algunos otros donde medimos la contracción de los músculos y es una electromiografía que nos va apoyando, que el paciente ve que va contrayendo y se va levantando una gráfica y eso lo retroalimenta, lo alienta para seguir trabajando. Hay algunos otros donde trabajamos la presión de la lengua. Este es el IOPI, que es un excelente recurso donde medimos en kilopascales la fuerza muscular y es muy, muy bueno irla midiendo anualmente en nuestros pacientitos. Y bueno, la nutrición enteral es a lo que no queremos llegar, pero a veces es muy necesario saber decir cuándo es bueno buscar otra vía de alimentación, que puede ser temporal. Cuando no tenemos otra opción, a veces suena como que, híjole, me van a poner una sonda, qué horror, no quiero eso, pero a veces nos da eso, más alimentación, una mejor nutrición para poder llevar la terapia y la sonda se quita después. ¿Ok? Y bueno, pues como conclusión,
La disfagia orofaringe y los problemas de habla suceden en los pacientes con atrofia muscular espinal. Es importante saber que existen para poder pues, llegar con el especialista y saber qué hacer. Y que esta situación es algo que debe ser manejado multidisciplinariamente y siempre buscando el mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Y bueno, pues eso es todo. Muchísimas gracias. Aquí les dejo mis datos. Pues no sé si tengan alguna duda. Ahora sí, si tenemos tiempo, puedo contestar sus dudas con mucho gusto. Sí, sí, doctora, ya hay varias preguntas por aquí. Yo sí considero que debemos de tomar una consulta para tener una base. ¿De dónde parto, como comentaba usted, y hacer por varios años, o si vemos nosotros cambios en su alimentación, en cómo come, como decía usted, si se cansa? La verdad es que todo eso ni siquiera lo había considerado. Yo sí fui a una clínica con usted y le hizo el examen a mi hijo, por eso consideré muy importante, pero habrá casos que son un poquito más pues severos, y como lo digo yo, pues es básicamente de los principales problemas, porque nos llegó una chica una vez y traía neumonías recurrentes. Pero bueno, vamos a empezar con las preguntas. Nos pregunta el señor Augusto Juárez: ¿cada cuánto tiempo es recomendable realizar el diagnóstico de deglución al paciente con AME tipo 2? Se tiene que hacer un diagnóstico, puede ser con el médico neurólogo, que realice un screening. Podemos mandarles el cuestionario y una vez que sepamos cómo está, anualmente, no es que tengan que hacerse el estudio anualmente, pero durante cada consulta, el médico líder, que puede ser el médico en rehabilitación, el médico neurólogo, dependiendo el líder del equipo, tiene que estar interrogando eso cada valoración clínicamente, con pruebas clínicas que se hacen en el consultorio o con cuestionarios o con preguntándolo. Una vez que hay síntomas, ahí se tiene que ir evaluando en el primer año, dependiendo de la gravedad, tendremos que valorar si primero qué es lo que se va a hacer el tratamiento y después cada 3, cada 6 meses y cada año, pero sí hay que hacer el diagnóstico primero de dónde estamos. Claro. Dice Amada Pinacho: mi hijo cuando come cosas secas como cacahuates se ahoga. También la carne debe ser muy blanda. Entonces, digo, me imagino que a lo que quiere llegar es que si tiene algún problema. Sí, probablemente esté iniciando con un problema de deglución. Hay que hacer un screening de todos los síntomas y se puede hacer un estudio no invasivo, un estudio de mecanismo de la deglución. Si este estudio sale bien, se puede ya volver a ver hasta el próximo año con su médico y le dejamos algunas recomendaciones generales. Probablemente no reocupe terapia, sino simplemente ir quitando los alimentos que estén provocando problema y algunos ejercicios muy sencillos. Claro. Nos pregunta otra vez Augusto Juárez: ¿es recomendable o buen ejercicio el masticar chicle? Tiene sus puntos no muy positivos, porque puede provocar alteración de una disfunción del temporomandibular, del temporal y de la mandíbula. Entonces el mascar chicle puede ser que sí nos esté ayudando en la masticación, pero provoca también problemas gástricos y de la articulación. Entonces lo que es más recomendable es la alimentación. O sea, la alimentación es la mejor terapia. Si no hay problemas, pues se pueden hacer algunos ejercicios sin tener que mascar el chicle o tener un grupo variado de alimentos duros que nos van a ayudar a que estos músculos estén. Si no hay problema de disfagia, manteniendo una correcta masticación, nos va a ayudar. Excelente. Me preguntan también que en dónde está su consultorio. Aquí les puse, estoy en el Instituto de Rehabilitación, en el Hospital Zambrano Elion, ahí en recepción. Aquí está mi celular, mi correo, y ahí me pueden contactar con todo gusto. Sí, tenemos gente de toda la República. Está aquí en San Pedro Garza García, Ajá, Nuevo León. aquí en Nuevo León.
¿Alguna posibilidad de que, porque habrá ciudades que a lo mejor no tengan este especialista, algún tipo de consulta que pudiera haber online? Que se le Claro que sí. De hecho, con mi correo electrónico nos podemos comunicar. Ya formamos la Sociedad Mexicana de Disfagia, que es un organismo con muchos especialistas dedicados exclusivamente a la disfagia orofaringia, y con todo gusto en México los puedo referir al especialista más cercano, primero viéndolos, platicando, y después refiriéndolos con todo gusto al especialista más cercano para ustedes. Excelente. Dice, ¿cuánto son los costos aproximados para las pruebas y consulta? Sí, más o menos los costos de las videofluoroscopías son como de 2.500 pesos, más o menos. La fibronasondoscopía igual, y pues la consulta a veces va de los 1.200 pesos. Sí. ¿Quién realiza el estudio de deglución? ¿Qué especialista? El médico especialista en foniatría. Nosotros, soy médico general y después hice 4 años de especialidad en el Instituto Nacional de Rehabilitación en Ciudad de México, con aval de la UNAM, y es una especialidad muy joven, poco conocida, pero los médicos foniatras realizamos este estudio. También algunos otros otorrinolaringólogos también lo realizan. Yo no soy otorrino, yo soy foniatra, pero regularmente nosotros nos dedicamos a la parte del diagnóstico y la rehabilitación. Excelente. Nos pregunta Elvia Olán. Hola, buenas tardes. ¿Podría dar por escrito los nombres de los estudios para prevención de mecánica de deglución? Los estudios. Ah, bueno, sí los comentó, ¿verdad? Sí, sí, los estudios son la fibronasoendoscopía de la deglución y la videofluoroscopía o mecánica de la deglución. Sí, ese es el que le hacen con vario, ¿verdad? Así es que tomar y por medio de rayos X, y el otro es con una camarita por la nariz, el que vimos ahí, y damos de comer. Excelente. Dice, si mi hijo empieza a toser como reflujo después de haber comido todo su alimento, quiere decir que tiene problemas de deglución, ya tiene 20 años de edad, AME tipo 2. Puede estar teniendo primero un problema de reflujo, que es un problema gastrointestinal. Cuando este problema de reflujo sucede muy repetidamente, puede alterar la válvula, pero lo primero es un problema gastrointestinal. No es como tal un problema de disfagia orofaringia, pero si persiste, puede después tener disfagia, porque como va quemando el ácido, ya no va a sentir cuando haya la comida y la sensibilidad se pierde. Entonces, lo primero que hay que tratar es en este momento el reflujo con su gastroenterólogo, y probablemente con eso, con el tratamiento de reflujo, no vaya a tener ningún problema problema de deglución. Muy bien, y digo, ya era la última pregunta, pero nada más, digo, recalcando muy bien, de que lo explicó muy bien, a los niños tipo uno que son los chiquititos, que están pues, más afectados, ya lo vimos, que sí pueden hacerle este tipo de terapia, incluso teniendo pues la gastro, ¿verdad? Y más todo para reforzar estos pues músculos, ¿verdad? Y para ayudar a los procesos de habla y también de lenguaje, y poder dar alguna sensibilidad en cavidad oral. Todo lo que el niño se pierde al comer tiene repercusiones, tanto en la respiración como en la deglución, bueno, en la deglución hasta de la propia saliva. Sí, Entonces, ¿verdad? entonces es muy importante, o sea, el poderle ofrecer un mejor estado de la cavidad oral, del funcionamiento de la cavidad oral, aunque no sea candidato a que vaya a comer completamente por boca, pero va a ayudar mucho en la cuestión del desarrollo del lenguaje y el del habla. Correcto. Pues no, ya no tenemos ninguna otra pregunta, doctora. La verdad es que pues estuvo súper bien explicado todo estos datos que nos dio. Como quiera, si llegara en el transcurso de la semana o nos ponemos en contacto con usted para, pues para que nos haga
nos esclarezca todo esto, ¿verdad? Porque pues habrá familias que estén recién diagnosticadas y estén en el camino. Ahorita lo que estamos haciendo pues es un archivo de todo esto para poder que sea consulta, porque realmente pues nosotros que ya tenemos muchos años en esto todavía pues seguimos aprendiendo de esto y para referir pues y apoyar a más familias. Así Pues es, es y un lo que tema necesiten con toda confianza. sí, 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 muchísimas gracias por aportar este tiempo, porque sabemos que está en consulta. Agradecemos bastante este tiempo que nos dedicó y, pues a nombre de todas estas familias, pues le damos las gracias y pues seguiremos en contacto con usted. Eh, muchas gracias. Buenas De tardes. nada, que estén muy bien. Y un Sí, abrazo sí, a todos. gracias. Y pues a todos que sigan sintonizándose con nosotros, bueno, sintonizándose o entrando a nuestra página de Facebook. Mañana tendremos una conferencia internacional. Por ahí voy a ponerles el contacto de Zoom, como quiera Javier, que está en controles. Muchas gracias, Javier. Va a retransmitir por medio de Facebook Live a nosotros. Y en el curso de la semana estaremos invitando para para las siguientes pláticas. Chiquitos, los niños, váyanse preparando. Estamos haciendo una convocatoria para el viernes con con tres temas que pueden ir anotando lo que quieren compartir. Niños brasileños, niños costarricenses, de otros países que también hablan español. Bueno, los brasileños hablan portugués, pero ya pueden irse preparando para convivir con todos estos chicos. Por ahí les pasamos las bases y pónganse en contacto con nosotros. Que tengan muy buenas tardes. Yo soy Diana Marroquín y agradezco que estén por aquí. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Hasta luego. Gracias.